Esta semana se anunció un nuevo esquema que tiene que ver con segmentación de tarifas. Se anunció para electricidad, para gas y también para agua. En esta columna no vamos a poder explicar absolutamente todo. Vamos a mostrar algunos de los criterios fundamentales a partir de los cuales se empieza a eliminar subsidios en algunas categorías, es decir, en algunos casos. Para empezar, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, los formularios que quizás muchos de ustedes ya llenaron. Si alguno no lo hizo, está a tiempo, tanto para luz como para gas. Hay todavía un 38 y un 31% de personas no inscriptas, hogares, mejor dicho, no inscriptos, con lo cual todavía falta seguir cargando información. Pero lo que es importante finalmente es entender cómo son las categorías. La más elevada, más de 350.000 pesos de ingreso en el hogar, y propiedades como automotores y otro tipo de inmuebles que hacen en la definición, un poder adquisitivo más elevado que el promedio de la población. Luego, hasta 350.000 se define un sector vinculado a lo que se llamaría clase media, y hay un sector de ingresos bajos en donde directamente se mantienen los subsidios. Ese es el punto de partida para lo que voy a explicar ahora, que hace en primer lugar a la segmentación de la electricidad. Cada una que llenó el formulario va a tener una respuesta que le va a decir si está en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Bien, si no lo hicieron, reitero, hay que hacerlo. En el nivel 1 de altos ingresos se estima que hay un 5% del total que entró ahí, es decir, estamos hablando de una porción minoritaria. Bueno, la quita de subsidios se va a hacer en 3 momentos, es decir, la suba finalmente de la tarifa, que no es una suba de el costo necesariamente, sino que se elimina el subsidio. No es que sube el costo de la energía porque hay una revalorización de lo que se le paga a las que producen energía, sino que el Estado elimina subsidios. El costo de la energía se discute en otra oportunidad, que es cuando se definen los cuadros tarifarios, por ejemplo, en febrero de este año, cuando fueron definidos. Y se hace una quita de subsidios en 3 tramos. El primer tramo es en noviembre de este año, donde se quita el 20%. Esto para quienes tienen más de 350.000 pesos declarados en el hogar, y son solamente el 5% de los inscriptos en el caso de la luz. Luego hay un nivel 2, que son los hogares de bajos ingresos, en donde, atención, el 57% de los inscriptos entró ahí. No estamos hablando de una porción marginal o despreciable, estamos hablando de una cantidad relevante. No van a tener suba en el caso de la electricidad, lo mismo pasa con el nivel 2 en el caso del gas. Y el nivel 3, que es finalmente lo más difícil, ¿no? Para no cometer injusticias, el desafío más grande, ingresos medios, hay un 38% de inscriptos, tampoco es un número despreciable, estamos hablando de un volumen importante. ¿Qué es lo que se hace? Se subsidian los primeros 400 kilovatios. Ahora voy a explicar por qué se hace esta definición de referencia de 400. En lugares, en zonas, y esto me parece importante porque se atendió al problema de no tener gas. En zonas en donde no hay gas y hay un mayor consumo de electricidad, lo que se subsidia inicialmente son los 550 kilovatios, es decir, se sube el margen subsidiado, y sobre eso, sobre el resto, se elimina subsidio, sobre lo que resta del consumo por encima de 550 o por encima de 400 por mes. Atención, porque en varios lugares es bimestral la factura. Entonces uno tiene que mirar el consumo mensual, ¿no? Si es bimestral, en realidad es por 2. ¿Bien? Bueno, y para el caso de los comercios hay una quita del 20% del subsidio. Todo esto obviamente va a ir con el tiempo tendiendo a reducirse más. Entramos tanto para nivel 3 como para nivel 1. Nivel 2, que son bajos ingresos, queda con subsidio total. Avancemos al caso del gas. Obviamente acá cada uno después tiene que ir a mirar su factura y ver cómo le quedaría sin subsidio. Cada factura lo tiene, y después hacer algún numerito de qué pasa si me sacan el 20%. Hay una cosa que es muy de casuística, que lamentablemente esta explicación carece, porque uno necesita sentarse al lado con ustedes y mostrarle la factura y decirle, bueno, cómo va a funcionar, que depende en algún punto de que cada uno pueda mirar
qué segmento quedó, si es en el 1, en el 2 o en el 3, y por ende, qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué el tope de 400 kilovatios? Esto fue una discusión, no sé si la escucharon, pero decían, bueno, es mucho, es poco, estamos siendo injustos. Bueno, fuimos a los datos, ¿no? Desde el CEPA fuimos a los datos. El 92% de los usuarios residenciales significan familias, ¿bien? Los usuarios no residenciales podrían ser empresas. Se encuentra en la primera categoría y consume en promedio 194 kilovatios al mes. El 92%, ¿eh? Con máximos de 292 kilovatios, si quieren redondeamos en 300, en usuarios de distribuidoras como por ejemplo DELAP, ¿no? Es decir, el 92% está abajo de los 400 kilovatios. Después tenés entre 500 y 700 kilovatios al mes, otro 5%, ¿no? Y después hay un 3% que consume bastante más, 1.100 kilovatios, por ejemplo. Es decir, poner ese límite permite subsidiar a la mayoría. Esa es la razón más importante y yo diría que es la razón muy poco explicada, tal vez, para entender por qué finalmente 400 y no 100 o 1.000. Bueno, avancemos al caso del gas. El caso del gas tiene un nivel de complejidad mayor, no lo voy a explicar entero, pero les voy a decir que los hogares de altos ingresos, que están en nivel 1, van a tener 3 tramos de reducción de subsidios hasta llegar a subsidio 0. Los 3 tramos están definidos con fechas. En el caso de la electricidad no está la fecha de todo, está la fecha de la quita del primer tramo de subsidio, que es en noviembre. En el caso del gas, septiembre, ahora, 20% se elimina el subsidio, no es que es un aumento del 20%, se elimina el subsidio en un 20%, noviembre 40% y en enero del año que viene ya directamente se paga factura plena. Bajos ingresos, que es la mitad de los inscriptos, atenti, estamos hablando también de una porción de la población muy importante, no tiene aumentos. Ingresos medios, de nuevo, que es el 45% de los inscriptos, también una porción muy importante, bueno, se van a subsidiar, y este es el chiste, para no cometer injusticias como ocurriría con la energía. Si uno define arbitrariamente tantos metros cúbicos de gas, porque la población argentina está repartida en lugares con distinto clima, lo que se definió es tomar cada categoría, son 8 categorías de usuario, y ver dónde está ubicado. Y en función de eso se definió un promedio de metros cúbicos que se le va a subsidiar. Es una definición que es arbitraria, que te toca, depende de dónde estás y qué categoría de consumo tenés. Yo no te la puedo decir desde acá, de un estudio de tele, porque tengo que saber cuál es tu nivel de consumo. Lo que sí se hace es que se subsidia el 70% de lo que se consume más o menos entre un mínimo y un máximo. O sea, el nivel de subsidio se va a mantener bastante elevado en el caso del gas para los ingresos medios. ¿Teníamos algo más? Sí, por último, cierro, porque tengo poco tiempo. ¿Se ahorra mucho o se ahorra poco? Y la verdad que no es tanto. Para 2022 se ahorran 47.000 millones de pesos, es el 0,1% del PBI. Difícil, lo digo, cumplir con el 2,5% de la meta con el Fondo Monetario Internacional solo con esta medida. Difícil. Para 2023 el ahorro es más interesante, 455.000 millones de pesos, el 0,6% del PBI. Es muy bueno este número, piensen que el aporte extraordinario de grandes fortunas fue medio punto del PBI, es bastante. Y bueno, para que tengan una idea, 970.000 millones de pesos fue, por ejemplo, los subsidios al primer semestre de este año. 970, y el ahorro va a ser de 47. Es decir, es una medida con mucha justicia, a mi criterio, porque reparte mejor, pero que por el momento la cuestión fiscal no la resuelve en su totalidad.